Ahora bien, cuando estudiamos la ciudad vemos que hay como muchas ciudades funcionando a la misma vez. Ya los romanos venían dividiendo la ciudad como civitas, que es la gente que está en la ciudad, urbs, que es el territorio, lo físico que está en la ciudad, y polis, que es el gobierno de la ciudad. No solamente están esas tres capas originarias, sino que cuando uno empieza a recopilar datos de la misma ciudad, vamos a encontrar que hay un sinfín de capas que están funcionando a la vez, algunas se van conectando, interactuando con otras, y otras funcionan prácticamente de manera independientes, pero todas haciendo parte de la misma ciudad. Tenemos, por ejemplo, la ciudad geográfica, que son todos aquellos elementos naturales artificiales del territorio. Se estudia la hidrografía, las zonas de riesgo, los cuerpos de agua, los relieves, todo aquello que hace a la geografía del lugar. Y eso se puede recurrir a mapas, a estudios de suelos, a planos de acuíferos, etcétera. Por otro lado, tenemos la ciudad ambiental, en la cual podemos ver todas aquellas codificaciones que afectan al territorio, la presión atmosférica, los distintos biomas, bosques, el impacto ambiental, y para eso podemos ir a informes de parques nacionales, a los censos de vegetaciones, imágenes satelitales, fotos de recorridos. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que hicieron otros años de los estudios de la ciudad geográfica y estudios de la ciudad ambiental. Después tenemos la ciudad climática, que vendrían a ser todos los efectos del clima, la recuperación de las presiones atmosféricas, precipitaciones, la forma en la cual estas precipitaciones se distribuyen a lo largo del año, las temperaturas máximas, las mínimas, para lo cual se puede obtener información de los servicios meteorológicos, las organizaciones protectoras del ambiente, muchas veces tienen estos datos, el historial climático. Por otro lado tenemos la ciudad animal, en la cual se ven todas aquellas especies animales que existen o que existieron en el territorio, se estudian los efectos que tiene el hombre sobre la fauna local, y para eso podemos adquirir información de oficinas forestales, oficinas de protecciones de animales o distintas organizaciones que se ocupan de la protección animal, artículos académicos. Y después tenemos la ciudad vegetal, que refiere a los distintos plantas, árboles que existen en el territorio, tanto aquellas que son auténticas como las que fueron adaptadas, y cómo se relacionan con el clima. Se ven también los efectos positivos y los efectos nocivos que tienen estas especies y los significados que pueden llegar a tener para la sociedad. Para eso vemos las oficinas forestales, informes de agronomía, parques nacionales y de botánica. Acá, por ejemplo, se ven algunos estudios climáticos y de animales y vegetales. Dentro de los vegetales es interesante además que no es solamente una recopilación, sino que hay una interacción bastante importante dentro de lo que es agronomía y de, como veníamos diciendo, los significados. A veces la vegetación de una ciudad, tal flor puede llegar a significar algo en particular en ese territorio. Después tenemos la ciudad sustentable, que son todas aquellas características que hacen al hábitat del territorio. Encontramos ahí de repente energías renovables, soleamiento, viento, los programas ambientales que van a estar haciéndose en el municipio, en la provincia o en la nación. Y por eso vamos a requerir información de las oficinas ambientales, menciones oficiales, organizaciones que estudian o que protegen el medio ambiente, también informes de inversiones en infraestructura con conciencia ambiental. Después tenemos la ciudad regional, en la cual vamos a estar estudiando las poblaciones próximas e el impacto que pueden llegar a tener sobre el territorio, la accesibilidad, la forma en la cual se comercia en conjunto, y por eso vamos a estar revisando los acuerdos entre los municipios, informes provinciales, el mapas, flujos de comercio, entrevistas a los mismos habitantes, ver cómo se conectan con las otras ciudades. Después tenemos la ciudad de infraestructura, en la cual vamos a estar viendo el abastecimiento de servicios, gas, agua corriente, cloacas, si existen plantas potabilizadoras y de tratamientos, a dónde se llevan todos los desechos, cuáles son las empresas que prestan el servicio, luz, internet, etc. Por eso se van a estudiar distintos informes de cada una de estas infraestructuras, mapas, programas nacionales y provinciales. Se puede consultar con las mismas empresas que los proveen. Y después tenemos la ciudad de movilidad, en la cual se van a estudiar calles, vialidades en la ciudad, rutas, tanto terrestres, marinas, aéreas, si existe transporte público, cómo es, si hay semipúblico, cómo funciona el privado, cuáles son las costumbres de movilidad, peatonalidad, anchos de calle, seguridad, si hay jerarquías en las vialidades. Para esto se siguen informes que suele sacar vialidad, mapeos, mediciones que uno mismo puede ir a hacer sobre el territorio. Hay mucho en sistemas de información geográfica, mucho en Google Maps, por ejemplo, y en los mismos QGIS. Acá, por ejemplo, podemos ver unos trabajos que se hicieron sobre la presencia de agua corriente y, por otro lado, la de movilidades en San Martín. Vamos a estar viendo también la ciudad de equipamiento, en la cual presenta todos los elementos para satisfacer las necesidades de la comunidad, que van a ser un montón. Tenemos los centros educativos, que pueden ser desde jardín infante, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, de profesiones, de oficios, todo lo que tiene que ver con salud, tanto clínicas, hospitales de distintos grados de complejidad, salas de primeros auxilios, estaciones saludables, edificios públicos que pueden ser tanto los de gobierno, registro civil, tenemos policía, bomberos, dentro de lo que son los edificios administrativos públicos, puede ser de jerarquía nacional, provincial, municipal, y también pueden haber delegaciones de la misma
municipalidad cuando tenés un territorio muy grande. Se van a estar viendo espacios de expansión, plazas, juegos, centros comerciales, ferias, mercados, tanto los que son públicos como los que son privados, puertos, auditorios, hay de todo. Ahí hay como para meterle bastante. Y esto lo podemos hacer a partir de informes, maps, sistemas de representación geográfica. Google Maps suele ser bastante útil para eso. Muchos municipios tienen todo esto marcado y se puede ir directamente de las fuentes municipales. Por otro lado tenemos la ciudad verde, en la cual vamos a estar viendo los pulmones verdes, territorios absorbientes, espacio público, terrenos ociosos, áreas verdes productivas como las agrícolas. Y todo eso se puede obtener directamente desde imágenes satelitales, desde planos urbanos, desde el sistema de representación geográfica. Y después también tenemos la ciudad de los, en la cual vamos a estar viendo todos los elementos y dispositivos que hacen del goce, del disfrute de la ciudad. Y acá también vamos a tener un montón, porque son tanto los espacios públicos como plaza y todo lo que tiene que ver con lo que ofrece el mismo espacio público de la ciudad, pero también los teatros, todo lo cultural, los museos, locales de juegos para niños, boliches bailables, restaurantes, actividades y programas sociales que quizás no están en un lugar en específico, sino que son programas que van ocurriendo, las agendas culturales y de actividades, si hay conciertos, quiénes están viniendo, si hay eventos deportivos, qué tipo de eventos deportivos, cómo se relacionan. Acá, por ejemplo, para Claromecó estamos viendo la ciudad de Ocio que está bastante bien marcada porque es un municipio turístico y también la de zonas verdes. Vamos a tener también la ciudad educativa que va más allá de la existencia de equipamiento educativo, sino que vamos a estar estudiando los niveles educativos que hay, si hay analfabetismo, diserción escolar, si la gente puede estudiar hasta las carreras profesionales en el territorio, si suelen irse a otro lugar y volver o ya no vuelven. Y para eso podemos ir a informes educativos del Ministerio de Educación de Nación, de provincia o en la posible del municipio. Hay muchas organizaciones además que se ocupan de hacer este tipo de estudios y de entrevistas mismos con los vecinos. Después se puede ir a la ciudad saludable, en la cual también no solamente refiere a la presencia de equipamiento, sino si hay necesidad de médicos o de enfermeros, si están satisfechas esas necesidades, si las personas tienen que irse a otros territorios para hacerse estudios o operaciones de mayor complejidad, si hay enfermedades endogámicas o cuáles son las enfermedades que más suelen aparecer en el territorio. Y después tenemos la ciudad demográfica, la cual estudia la población y los números relacionados a la población. Es no solamente estudiar la foto actual, sino que vamos a estar viendo cómo fue creciendo, decreciendo, modificándose la densidad o la presencia de personas en el territorio mismo. Para esto también tenemos datos sensuales, muchos datos en la municipalidad misma, hay informes que suele hacer la provincia y los distintos municipios. Podemos encontrar algunos ejemplos que hicieron estudiantes años anteriores, en los cuales están viendo la parte educativa y la parte demográfica, ambas tomando como fuente principal el censo último de 2022. Después tenemos la ciudad social, en la cual vamos a estar estudiando, por ejemplo, divisiones socioeconómicas, culturales, etarias, asociaciones vecinales, la presencia de clubes, iglesias, donde hay zonas de conflictos, si hay presencia de distintos colectivos. Y para todo esto podemos acceder a datos académicos, a ONGs o a las mismas asociaciones vecinales y culturales de la zona. Después tenemos la ciudad cultural, en la cual podemos ir viendo edificios culturales, muchos de los cuales ya habíamos hablado, pero también símbolos propios, el patrimonio material e inmaterial, costumbres locales, comidas, tradiciones, fiestas, etc. Y todo eso lo podemos ir viendo en oficinas de turismo, en secretarías de cultura, museos, revistas, en las mismas entrevistas que se le hacen a los vecinos. Por otro lado tenemos la ciudad histórica, en la cual se estudia el pasado no solamente de la ciudad y del municipio, sino también de la región, y vamos a estar viendo distintos acontecimientos en la historia tanto económica, los movimientos de la población, cambios culturales, figuras políticas de relevancia, figuras sociales. Todo esto lo vamos a ir viendo en archivos históricos, periodísticos, diarios que se hayan guardado, lo que se expone en distintos museos, estudios académicos. Acá podemos ver algunos ejemplos que hicieron en años anteriores dentro de lo que es la ciudad social en Claromecó, como se puede ver. También hay distintos layers dentro de lo que es la misma ciudad social. Y después también algunas imágenes de lo que es la ciudad cultural para San Martín. Por otro lado tenemos la ciudad turística, la cual representa o muestra todos aquellos elementos que no solamente tienen importancia cultural dentro del territorio, sino que llaman a que otras personas vengan. Puede ser tanto turismo cultural como también turismo religioso, puede ser para ir a distintas cuestiones naturales, para hacer trekking, para hacer deportes. Hay muchísimas formas distintas de turismo y que todas están dentro del territorio. Todo eso se puede ver desde revistas de turismo, secretarías de turismo suelen tener casi toda la información. Desde Google Maps mismo hay muchísima información de turismo y también de otros sistemas de representación geográfica. Después tenemos la ciudad industrial, en la cual vamos viendo los elementos industriales en el municipio, tanto industria primaria
la secundaria, la de servicios y la financiera, en caso de que haya, y vamos a ir viendo también cómo se modificó a lo largo del tiempo y la relevancia que tiene sobre el municipio en el momento en el cual lo estamos estudiando. Después también tenemos la ciudad económica, en la cual vamos a estar viendo flujos de dinero, si hay centros económicos, tanto geográficos como si se concentra en algún grupo o una industria en particular, qué pasa con esas industrias, si es una economía local, si es una economía circular, si es una economía de exportación, tanto dentro de la provincia como a nivel internacional. Después tenemos la ciudad laboral, que no es necesariamente la misma que la económica, porque puedes tener un gran desarrollo económico, pero sin presencia de personas trabajando. Entonces ahí vamos a estar viendo los niveles de desempleo, las aspiraciones laborales, los niveles salariales, etcétera, etcétera. Después tenemos la ciudad de administración pública, en la cual vamos viendo tanto los organismos públicos que existen en el territorio, como también la forma en la cual se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Podemos ver quiénes están ocupándose de la administración pública, cómo se fue modificando quienes se ocupaban de la administración pública en los últimos años, cuál es el consenso que tiene de la población. Tenemos también la ciudad residencial, en la cual vamos a estar viendo las distintas zonas en las cuales las personas viven, si están relacionadas al comercio y los lugares laborales o simplemente utilizan como barrios dormitorio, las condiciones de vida en todos estos barrios residenciales, la forma en la cual se llegó a tener la vivienda, presencia de títulos de propiedad en las viviendas que hay en el municipio y si hay políticas de vivienda o de algún tipo de ayuda para acceder a la misma. Tenemos también la ciudad comercial, en la cual vamos a estar viendo distintas formas en las cuales se comercia, si hay comercio legal, ilegal, si hay presencia de centros comerciales, en caso de que haya presencia de centros comerciales, si son ferias, si son mercados, si son a veces comercios de mayor envergadura. Se van a estar viendo también qué elementos están siendo comerciados y si alcanzan a abastecer a la población o si suele haber movimientos para ir a hacer las compras, ya sea semanales, diarias o para comprar cosas de mayor tamaño o de no compras tan diarias. Tenemos también la ciudad como mercancía, que tiene que ver con el valor del suelo, el hecho de que se compre departamentos o casas o terrenos para una inversión, de forma de inversión y el impacto que pueda llegar a tener sobre el valor de la vivienda. Está muy relacionado también a la industria de la construcción misma y del desarrollo inmobiliario. Y en relación a esto también tenemos a la ciudad financiera, que tiene que ver con justamente la cuarta industria, la financiera, tanto sobre el territorio mismo como el tipo de operaciones que se pueden estar realizando en la ciudad misma. Para todos estos vamos a estar revisando una multiplicidad de fuentes, principalmente están los sistemas de representación geográficos, pero también podemos acceder a informes de organismos nacionales, provinciales y municipales y a textos académicos. Tenemos acá, por ejemplo, la división entre lo que es la ciudad industrial y lo que es la ciudad laboral, que eran algunos en años anteriores. Tenemos también la ciudad legal, que tiene que ver con todas aquellas leyes que tienen impacto sobre el territorio. Muchas veces se refiere más que nada a las ordenanzas municipales, pero también hay leyes provinciales o nacionales que tienen impacto sobre un territorio en particular y que están impactando al municipio. Por otro lado están las ciudades tributarias, que tienen que ver con todas aquellas tasas municipales e impuestos que impactan en el territorio. Muchas veces son propias del mismo municipio, pero también, como veníamos diciendo, hay impuestos provinciales que afectan a un municipio en particular, sobre todo cuando están cerca de los límites provinciales. Y después tenemos la ciudad identitaria, que tiene que ver con todos aquellos elementos que le dan una identidad propia que hacen que se distinga del resto de los municipios. Y acá tenemos algunos de los estudios que hicieron en años anteriores respecto a la ciudad de residencia, en los cuales se ven, por ejemplo, la morfología y otros elementos, y la ciudad identitaria con todos aquellos elementos que son únicos de la misma ciudad. Bueno, y con esto estamos terminando lo que tiene que ver con la etapa de recopilación de información. Después vamos a ir viendo en el próximo video cómo vamos a analizar y categorizar todos estos datos.